Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente, listo y dispuesto para compartirles otro maravilloso video tutorial que hemos titulado No es una dieta, es un estilo de vida en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la forma correcta de entender el tema de la alimentación en la iglesia visible para aquellos que practican la reforma pro salud. Y la base bíblica está en Efesios 4, versículo 22, y Primera de Pedro 1, versículo 15, que dicen así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quiero que notemos lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Luego el versículo 15 agrega: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la forma correcta de entender el tema de la alimentación en la iglesia visible para aquellos que practican la reforma pro salud es que el mensaje que Dios nos envió de la reforma pro salud tiene que ayudarnos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, tiene que afectar positivamente todo nuestro estilo de vida. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver por qué es incongruente encajonar a los de la iglesia visible en las dietas populares como las vegetarianas, veganas, crudiveganas, entre otros. Y la base bíblica está en Marcos 1, versículos 6 al 7, que dicen así: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En el versículo 6 encontramos lo siguiente: y Juan comía langostas y comía miel silvestre. Es decir, que Juan comía algarrobas y comía miel silvestre porque Juan era conocido como un reformador de la salud. Además de eso, el texto menciona que Juan predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que es incongruente encajonar a los de la iglesia visible en las dietas populares como las vegetarianas, las veganas, las crudiveganas, entre otras, porque el versículo 6 nos habla de la alimentación del siervo de Dios para que entendamos que los que practican la reforma pro salud se convierten en reformadores de la salud.
Sin embargo, el versículo 7 nos habla de la predicación de los que practican el mensaje de los 3 ángeles para que nosotros podamos entender que se convierten en reformadores protestantes. Así que los de la iglesia visible no pueden ser encajonados en las dietas populares, porque en realidad, al practicar la reforma pro salud y al practicar el mensaje de los 3 ángeles, se convierten en reformadores de la salud y en reformadores protestantes. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver ¿cuál es una de las prácticas más importantes en la iglesia visible entre aquellos que hoy están haciendo una reforma en su estilo de vida? Y la base bíblica está en Salmos 88, versículo 9 y Romanos 12, versículo 12, que dicen así: mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 9. Te he llamado, oh Jehová, cada día. Luego el versículo 12 agrega constantes en la oración. Al conectar estas dos declaraciones, nosotros podemos concluir que una de las prácticas más importantes en la iglesia visible entre aquellos que hoy están haciendo una reforma en su manera de vivir es que tienen que acostumbrarse a llamar a Jehová en oración de forma constante a lo largo del día. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es el medio que utilizan en la iglesia visible los que hoy están haciendo una reforma en su estilo de vida para estar al tanto de la voluntad de Dios. Y la base bíblica está en Nehemías 8, versículo 18, que dice así: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el medio que utilizan en la iglesia visible los que están decididos a hacer una reforma en su estilo de vida para estar al tanto de la voluntad de Dios es leer o escuchar la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje para este tiempo, la verdad presente en su totalidad, cada día de sus vidas. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver en qué deben de pasar ocupados todos los días los de la iglesia visible que hoy están haciendo una reforma en su estilo de vida. Y la base bíblica está en Filipenses 2,
versículo 12, que dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: Amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, que en lo que deben de pasar ocupados todos los días los de la Iglesia Visible que han decidido hacer una reforma en su manera de vivir, es practicando los 8 remedios naturales todos los días en obediencia a la reforma pro salud, y como una muestra de que están trabajando con temor y con temblor en su salvación. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 6, donde queremos ver cuál es una de las precauciones que deben de tomar los de la Iglesia Visible que hoy están haciendo una reforma en su estilo de vida. Y la base bíblica está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 13, que dice así: Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Y David lo convidó a comer, y él salió a dormir. Y esto nos lleva a entender que una de las precauciones que deben de tomar los de la Iglesia Visible que hoy están haciendo una reforma en su estilo de vida es que no deben de comer e irse directamente a dormir. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué otra cosa no deben de hacer todos los de la Iglesia Visible que hoy están haciendo una reforma en su estilo de vida. Y la base bíblica está en Jeremías 16, versículo 8, que dice así: Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: No entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer. Es decir, que otra cosa que no deben de hacer todos los de la Iglesia Visible que hoy están haciendo una reforma en su estilo de vida es comer entre comidas, es comer a cualquier hora, porque lo que deben de hacer es definir los horarios para sus desayunos, para sus almuerzos y para sus cenas, y abstenerse por completo de comer entre comidas. Por eso el texto enseña: no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer. No entres en casa de té de canastilla para sentarte con ellos a comer. No entres en casa de parrillada
para sentarte con ellos a comer. No entres en casa de merienda de media mañana para sentarte con ellos a comer. No entres en casa de merienda de media tarde para sentarte con ellos a comer. En otras palabras, no comamos entre comidas, sino que respetemos nuestros horarios definidos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuál es una de las prácticas que deben de eliminar de raíz todos los de la iglesia visible que hoy están haciendo una reforma en su estilo de vida. Y la base bíblica está en Génesis 31, versículos 40 al 41, que dicen así: De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Quiero que notemos lo que dice el versículo 40. Y de noche el sueño huía de mis ojos. Luego el versículo 41 agrega: así he estado 20 años. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que una de las prácticas que deben de eliminar de raíz todos los de la iglesia visible que hoy están haciendo una reforma en su estilo de vida es la práctica de desvelarse, es la práctica de mantenerse despierto hasta altas horas de la noche. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál es una prueba contundente de que el miembro de la iglesia visible no está obteniendo la victoria en la reforma de su estilo de vida. Y la base bíblica está en Filipenses 3, versículo 19, que dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. En otras palabras, una prueba contundente de que el miembro de la iglesia visible no está obteniendo la victoria en la reforma de su estilo de vida es cuando este miembro sigue siendo un esclavo del apetito, porque el texto dice que el vientre es su Dios, y eso significa que el vientre le dice cuándo comer, le dice qué comer y le dice cuánto comer. Tanto así que el texto dice que este miembro esclavizado al apetito terminará en la perdición simple y sencillamente porque nunca obtuvo la victoria sobre el apetito por medio del poder del Espíritu Santo y por medio del mensaje de la reforma pro salud. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 10, donde queremos ver quiénes son los de la iglesia visible que en realidad
lograrán la reforma en su estilo de vida y alcanzarán la victoria sobre el apetito? Y la base bíblica está en Filipenses 3, versículos 19 al 20, que dicen así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En el versículo 19 encontramos lo siguiente: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Es decir, estos individuos son unos fracasados, no alcanzaron la victoria sobre el apetito porque su Dios era el vientre. Sin embargo, el versículo 20 agrega: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, estos individuos están en el mundo, pero no son del mundo. Tanto así que el texto dice: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque estos individuos han alcanzado la victoria sobre el apetito, la victoria sobre la intemperancia, la victoria sobre la tentación de continuar consumiendo la carne de animales muertos, y porque todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Aunque están en el mundo, estos individuos viven como ciudadanos del reino de los cielos, comiendo la dieta basado a lo vegetal, preparándose para llegar al paraíso a comer del árbol de la vida. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los que practican la reforma pro salud tienen que entender que es un estilo de vida en obediencia y en santidad. Vimos también que no debemos ser encajonados con las dietas populares como la vegetariana, como la vegana, la crudivegana o cualquier otra dieta, porque en temas de alimentación somos reformadores de la salud y en temas de predicación somos reformadores protestantes. De hecho, nosotros vimos que si queremos lograr practicar la reforma pro salud, tenemos que ser constantes en la oración diaria. Además de eso, nosotros vimos que para estar al tanto de la voluntad de Dios, debemos de leer o debemos de escuchar la Biblia, la palabra de Dios, todos los días de nuestra vida. Por otro lado, nosotros vimos que tenemos que mantenernos en obediencia a la ley natural, ocupados practicando la reforma pro salud, practicando los 8 remedios naturales todos los días de nuestra vida. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que debemos de evitar el comer e irnos a dormir de forma inmediata. Vimos también que nosotros debemos establecer horarios definidos
para nuestras comidas y abstenernos por completo de comer entre comidas. Inclusive nosotros estudiamos que debemos de eliminar de raíz la práctica de mantenernos despiertos a altas horas de la noche. Además de eso, nosotros vimos que una prueba contundente de que el miembro de la Iglesia de Israel no está obteniendo la victoria es que sigue siendo un esclavo al apetito. Y lo último que nosotros estudiamos fue que los únicos que van a alcanzar la victoria sobre el apetito practicando la reforma pro salud en su totalidad son los que viven en el mundo, pero en realidad no son del mundo, porque ellos están claros de que son ciudadanos del reino de los cielos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle a que haga un cambio en su estilo de vida por el poder de Dios y por la reforma pro salud. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.